continuando con esta segunda parte de este teórico remoto, habíamos pensado en las violencias en los deportes y dentro de eso teníamos un sistema táctico en esta metáfora de sistema de juego en el fútbol, donde pasamos por las diferentes líneas que nos permitían pensar y reflexionar cuáles eran los aportes de ese engranaje que constituye el patriarcado. En esta definición de micromachismos, que es dar cuenta de lo macho que soy, hegemónicamente hablando, dimos algunas características que vamos a seguir ejemplificando, y esto, por ejemplo, de terminar con estos chistes que se promueven cosificando a las mujeres. Hay unos videos uruguayos que han llegado al país donde ponen en tensión esta cuestión en esos padres tan cuidadores, decimos tan guardabosques de sus hijas, que por un lado las advierten de este tipo de masculinidades que acosan, que pueden llevarla por mal camino, pero por otro lado son los mismos reproductores de estos micromachismos donde se pasan imágenes cosificando a las mujeres, donde pasan imágenes donde la mujer es digamos, un objeto de deseo sexual, y se la reduce simplificándola a esto que decimos mujer objeto. Vamos a continuar con lo que es esa línea de definición, y vamos a pensar qué es el campeonato en sí, el campeonato o el trofeo. ¿Cuál sería el mundial que tiene el patriarcado para que el varón sea su instrumento y esas mujeres cis o no cis, pero mujeres en cuerpo de mujeres machistas, patriarcales en cuerpo de mujeres? ¿Cuál es ese trofeo que reproduce una masculinidad hegemónica? En este caso, pensando en el varón. Son acciones violentas en manada o colectivos. Esto de la manada tiene que ver el colectivo, que también se utilizan en otros colectivos o en otras manadas que tienen que ver con el feminismo. Estos colectivos feministas que se dicen las manadas, me parece que hay que rever también eso. ¿Qué diferencia hay entre colectivos y colectivas, manadas? ¿Y qué diferencia hay entre un movimiento social, ¿no? Y bueno, tenemos el caso más mediático, que es y digo casos porque es judicializable, el de los rugby, pero también sucede entre futbolistas, entre otros deportes, ¿sí? Donde la masculinidad hegemónica se la relaciona a esto de qué tan macho soy individualmente, y se potencia en lo colectivo, o mejor dicho, en estas patotas, ¿no? Esas violencias físicas verbales también lo constituyen. Entonces, ya vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué se le dice a un compañero dentro del equipo y cómo se lo desafía, ¿no? Las agresiones a los no hegemónicos, a les no hegemónicos. Y digo, bueno, todo esto, si no, un deportista que es introvertido, que es afeminado, que tiene una orientación sexual, que no por eso va a ser afeminado, pero tiene una orientación sexual homosexual. Bueno, estas agresiones generalmente se convierten en bullying. Sabemos que bullying es el ataque sistemático, simbólico o físico hacia una persona. Si es sistemático ya deja de ser una violencia, se convierte en bullying. El toreo, ¿no? El bull. Esto de ir a acosar con algún tipo de violencia. Muchas veces termina en abuso, ¿sí? Y ese abuso es como un derecho de piso,
pero ese abuso es un bautismo, ¿sí? Son abusos o violaciones literales que se le hacen a los deportistas o los deportistas para comprobar su grado de hombría. Y esto no es menor, cómo se legitiman las instituciones o cómo se deja de legitimar. Por suerte también estamos en conocimiento que hay clubes, incluso de rugby, que están deconstruyendo esta masculinidad hegemónica de la mano del patriarcado androcéntrico que reproduce micromachismo de poder, y ya se pueden pensar desde otro lugar en estos valores. Ese tercer tiempo ya no tiene alcohol, ese bautismo ya no es un bautismo que tenga que dar cuenta de su masculinidad, de su hombría, de qué tan macho es, sino que tiene que ver con algo mucho más humano, mucho más empático, mucho más desde los valores. ¿Cuál es el problema de esta institucionalización del patriarcado? Que promueve no solamente la relación de poder entre cuerpos y de roles, sino que puede promover una muerte emocional. Esa muerte emocional tiene que ver con cuánto me alejo del deporte, y esa muerte emocional es muy probable que termine en un suicidio, en un transsuicidio. ¿Cuántas identidades trans, en tanto femeninas, masculinas, no binarias, son incluidas en los deportes? Hablamos de capacitar desde los diferentes estados y no nombramos las identidades trans, travesti, transgéneros, transexuales. No hablamos de la interseccionalidad y no hablamos del hiperandrogenismo que puede tener, o todo lo contrario para un varón cis, cuando una mujer cis, como Semenia, que ya le hemos nombrado en varios, y acá en la Argentina, ¿cuáles son esas identidades que tienen hiperandrogenia y que no son visibilizadas? Ni de los medios de comunicaciones, ni dentro de una clase de educación física, ni dentro de una escuela, ni dentro de ninguna institución. Este es el problema del sistema cis patriarcal, de este cis sistema patriarcal. Tiene que ver con esas muertes que no están visibilizadas en ningún lugar, cuando también se terminan convirtiendo en una muerte física, en un femicidio y un transfemicidio. ¿Y por qué hablamos de una muerte emocional propia del varón cis, que no es heteronormativo, que puede terminar en un femicidio? Porque eso, dijimos que también se traduce en misoginia. Y cuando un varón no puede mostrar lo tan macho que es con otros varones, y no es legitimado dentro de los varones hegemónicamente cis patriarcales, lo termina haciendo o reproduciendo en una mascota, en un animal, en la familia, en las mujeres, en las niñeces y en los adultos y en los mayores. Nuestros abuelos, ¿cuántos son violentados? Por eso esto tiene un origen que tiene que ver con esta punta del iceberg. Hablamos de la violencia de género, concretamente hacia las mujeres, pero también la podemos pensar en la violencia que el varón, cis o no cis, hegemónico o no hegemónico, empieza a reproducir desde esos micromachismos o le reproduce. Entonces tenemos esta cuestión que es invisible y estas cuestiones que son visibles. La punta del iceberg, hablar de la teoría del iceberg es, estamos viendo un 30% del 70% o un 20-80% como dicen otras teorías, pero tiene que ver con esto, con estas formas explícitas y estas formas sutiles, implícitas. Esto nace de un micromachismo que ya hablamos y dimos ejemplos. Una anulación, ¿no? El lenguaje sexista, la invisibilidad, las publicidades, el control que se ejerce, el humor de la sexualidad. Pero el humor de la sexualidad sexista, la culpabilización, el chantaje emocional, el desprecio, la ignorancia, ignorar a la pareja o a este deportista, humillar, las humillaciones, la desvalorización. Estas amenazas, estos insultos, estos gritos, estos abusos, que son los que se ven ya en el iceberg,
que ya son violación, una agresión física, verbal, todo tipo de violencia, hasta que comienza no en el asesinato. Podemos llamarlo femicidio, travesticidio y transfobia deportiva, o deporte o violencia del deporte. Vamos a comenzar a ponerle nombre. Fíjense, desde el ejemplo de los femicidios y las violaciones y los maltratos, este cartel dice, no es uno que se ha vuelto loco. No son casos aislados y puntuales. Es una ideología machista. Es un sistema patriarcal. Por eso el feminismo no es igual que el patriarcado y que el machismo. El feminismo son teorías que tenemos que empezar a llevar a la práctica desde los movimientos sociales, que ya lo estamos haciendo, que tiene que ver en esta contraposición del patriarcado que se ha instalado como un sistema. Y esas relaciones de poder nos dan cuenta desde por qué se elige ser o no se justifica. De lo individual o lo colectivo, estas relaciones de poder. Es cómodo ser patriarcal, ser machista. Es seguro, es reconfortante, es lo común, es lo esperable, es lo conciliador, es un modo de refugiarse. Es una decisión. Decido ser patriarcal, porque en esta comodidad no me interpelo y no me interpelan, y encima tengo la relación de poder instalada desde el patriarcado que me permite justificarme. ¿Y vos de qué lado te quedás? Y que no me entere yo que hay otro maltratador en tu vida. Fíjense esta imagen, ¿no? Icónica, esos lenguajes que hablamos alguna vez. Solo cada uno de ustedes, entre ustedes, pueden tener el poder y el valor de deconstruir y reconstruir sus roles de varones. No violentos. Incomodándose para no incomodar. Muchas gracias por dejarse incomodar y mantener el respeto. Me parece que les toca un ratito a ustedes poder decorrerse de sus roles de comodidad que les produjo el patriarcado, en tanto micromachismos, en tanto posibilidades de sentirse como pez en el agua, pero piénsense en sus roles de comodidad para incomodarse, en tanto por qué tienen que ir a deconstruir a sus niñeces, a sus familias. Ustedes, varones cis patriarcales, tienen que empezar a pensarse cuántas situaciones a la inversa han tenido, cuántas veces fueron humillados, cuántas veces fueron cuestionados, cuántas veces compraron la mochila de supermacho y entraron en una depresión que no podían ser acompañados, y esa depresión los llevó al alcoholismo, a cualquier tipo de dependencia y de adicción. Les invito también a pensarse a ustedes como futuros profes y profas, cómo navegan estas aguas y qué rol van a tomar como profes dentro de sus prácticas, profes y profas. Así que bueno, les agradezco muchísimo. La idea es poder pensarnos en esta deconstrucción. El saber nos hace responsable y el patriarcado se construye pensándolo y reflexionándolo desde los lugares de poder que tenemos, desde el saber, desde las instituciones, y la primera invitación que hago a la propia incomodación, que nos incomodemos desde lo más pequeño que nos pasa. Muchísimas gracias.